Flujo de energía en la vida de una célula. Equipo 9, temas selectos de biología 2. Como se sabe, en cualquier ser vivo ocurren cientos de reacciones químicas simultáneas que requieren energía. En última instancia, esta energía proviene del Sol, ya sea en energía luminosa o radiante, y se origina inicialmente como energía nuclear dentro del Sol. En el planeta Tierra, a lo largo de su evolución, se ha creado un sistema extremadamente complejo y equilibrado de aprovechamiento y transformación de la energía proveniente del Sol. Cada organismo es un sistema físico-químico que requiere un constante aporte de materia y energía para efectuar su actividad biológica, así como mantener organizadas y funcionando sus estructuras y efectuar las constantes transformaciones energéticas que necesitan para todo ello. Los seres vivos pueden considerarse sistemas termodinámicos abiertos que tienden a generar entropía y energía libre en forma de calor disipado. Según la segunda ley de la termodinámica, todos los sistemas termodinámicos tienden al equilibrio, es decir, a un estado de máxima entropía o desorden del sistema, y de mínima energía libre o capacidad para realizar un simple trabajo. Como ya se sabe, la energía presente en el universo adopta múltiples formas, ya sean energía potencial, cinética, mecánica, eléctrica, luminosa o radiante, eólica, hidráulica, térmica, calorífica, química, nuclear, etc. Algunos de estos tipos de energía se intercambian entre sí en los seres vivos, pues como se sabe son sistemas abiertos que participan de la circulación de la energía transformándola en variedades que se ajusten a sus necesidades. En otra instancia, la bioenergética es el estudio de los cambios y transformaciones de energía que acompañan a las reacciones bioquímicas que ocurren en los seres vivos y en la biosfera. Esta disciplina proporciona los principios que permiten explicar por qué en los organismos algunas reacciones pueden o no producirse. Según esto, la energía del universo es constante, no se crea ni se pierde, solo se transforma. Las transformaciones de energía siempre ocurren cumpliendo estrictamente un mismo principio. En cualquier proceso en donde desaparece una forma de energía, la reemplaza otra en cantidad exactamente equivalente, de modo que el contenido energético total del sistema debe permanecer constante. Esto es la primera ley de la termodinámica. Energía química. La energía química es el impulso de nuestros procesos vitales. En un compuesto está representada por el movimiento y su posición relativa. Cualquier reacción en el organismo depende de esta energía y del intercambio de energía entre el mismo organismo y su entorno. Existe un enorme conjunto de reacciones químicas que ocurren en un organismo, se le conoce como metabolismo y en general es posible clasificarlo según el sentido en que se produce el cambio energético, en ellas como exergónicas o endergónicas. Reacciones exergónicas son las que liberan energía en forma de calor, luz, etc. Al considerar esto, podemos relacionar que todo proceso catabólico de degradación incluye reacciones exergónicas, como lo son las combustiones u oxidaciones. Reacciones endergónicas. En estas es necesario un aporte de energía al sistema para que puedan presentarse. Es factible asociar que todos los procesos anabólicos del organismo dependen de reacciones endergónicas. Reacciones endotérmicas. Se comprenden como aquellos procesos que para llevarse a cabo requieren de un aporte externo de energía libre, principalmente en forma de calor. Por esta razón es primordial suministrar constantemente energía del entorno para que la reacción progrese. Las reacciones exotérmicas generan un desprendimiento de calor hacia el medio debido a que la energía contenida en sus reactivos es mayor que la requerida en la formación de los productos, y es por esta misma razón que la energía no utilizada se libera. Toda actividad celular requiere energía para efectuarse, por eso existen tres formas básicas de aprovechamiento de la energía libre del entorno. Quimiosíntesis es producir energía a partir de la oxidación de compuestos inorgánicos reducidos. Fotosíntesis es la captación de energía luminosa para producir moléculas orgánicas y luego oxidarlas. Heterotrofismo es oxidar moléculas orgánicas producidas por otros seres. El adenosintrifosfato o trifosfato de adenosina es un nucleótido constituido por la base nitrogenada adenina, el azúcar ribosa y tres grupos fosfato que proporcionan dos enlaces ricos en energía, conocido mayormente como ATP, que es sin duda el más utilizado por la actividad celular. Cuando la célula necesita ATP, el Pi y el ADP se vuelven a reunir para resintetizar esta molécula mediante refosforilación del ADP, gracias a la energía liberada por oxidación de sustancias como grasas, carbohidratos, proteínas, etc., mediante dos vías metabólicas principales, que son la respiración anaerobia y aerobia.
Cada minuto, cualquier organismo requiere hidrolizar y romper moléculas de ATP para efectuar sus funciones, pero de igual manera necesita recuperar ese ATP refosforilando moléculas de ADP en un número similar. A esto se le conoce como sistema ATP-ADP. Enzimas son proteínas especializadas en donde su papel en la naturaleza es catalizar reacciones químicas y procesos metabólicos en la célula. Están formadas por una o varias cadenas polipeptídicas y cadenas de aminoácidos. Las enzimas funcionan aumentando la velocidad con que las reacciones químicas se efectúan, lo que es posible debido a la energía de activación. Las enzimas son además catalizadores biológicos muy específicos, pues cada una cataliza un solo tipo de reacción al actuar sobre un sustrato para generar un producto. Un ejemplo de esto sería la catálisis de la lactosa por acción de la lactasa. La especificidad de las enzimas con frecuencia presenta una configuración tridimensional muy compleja. Se une a un sustrato, pero cada enzima tiene su sitio activo que no cualquier sustrato puede ocupar. Existe algo llamado cofactor, que además de ser una fracción no proteica, se le puede representar como un ion metálico o coenzimas. Un ion metálico rompe el enlace de los sustratos y se convierte en un puente de unión. Una coenzima interactúa con la molécula del sustrato y debilita el enlace, para así crear la unión enzima-sustrato. Los complejos moleculares que existen son holoenzima. Este complejo está constituido por la enzima y su cofactor. Apoenzima. Es la parte proteica de la enzima que por sí misma es catalíticamente inactiva hasta que no se une a su cofactor. La aloenzima es igual al cofactor más a la apoenzima. Las enzimas se clasifican de acuerdo al tipo de reacción que catalizan en 6 grupos principales. Oxidorreductasas. Son reacciones de oxidorreducción o transferencia de electrones. Transferasas. Hay una transferencia de radicales de una molécula a otra. Hidrolasas. Existe una ruptura de enlaces por la adición de una molécula de agua. Liasas. Hay una ruptura de enlaces sin la intervención de agua, con la formación de dobles enlaces. Ligasas. Es la unión de moléculas con la aportación de energía proveniente del ATP. Isomerasas. Hay modificaciones en la conformación de una molécula que dan lugar a un isómero. Regulación de la actividad enzimática. La regulación enzimática de las células puede ser afectada por ciertas condiciones ambientales, las cuales son variación de pH, que puede conducir a que varios radicales del sitio activo de la enzima cambie su estado de ionización y conduce a que la reacción no se puede llevar a cabo. Otro son los inhibidores. Puede intervenir de manera parcial o total la formación del complejo enzima-sustrato. Se dividen en dos, que son inhibidor reversible e inhibidor irreversible. El inhibidor reversible puede ser competitiva o no competitiva. En la inhibición competitiva, el inhibidor pugna con el sustrato por el sitio activo. Es reversible si deja de existir inhibidor. La reacción vuelve a la normalidad, por ejemplo, el Viagra. La inhibición no competitiva, aquí el inhibidor se une a la enzima e impide que el sustrato se coloque en el sitio activo y la inutiliza temporalmente. El inhibidor irreversible, aquí el inhibidor se une de manera definitiva con el sitio activo de la enzima e impide su actividad, es decir, actúa como un veneno. Un ejemplo sería el cianuro. Los procesos anabólicos y catabólicos. La sobrevivencia de cualquier organismo depende tanto de la obtención de la energía necesaria para impulsar toda su actividad, como de la adquisición de materiales que permitan a sus células sintetizar cada molécula que necesiten. Todo esto conlleva series de complejas reacciones químicas que permiten transformar precursores en productos. Utilizando en el proceso diversas enzimas, es conocido como rutas metabólicas. Catabolismo, también llamada fase degenerativa, en donde existen procesos en los cuales las moléculas complejas, carbohidratos, grasas y proteínas son degradadas, hidrolizadas, desdobladas o descompuestas.
Se libera la energía química contenida en las moléculas al transferirlas a los enlaces en alta energía del ATP. Se trata de procesos destructivos generadores de energía y de metabolitos simples, por ejemplo, la digestión de alimentos y la respiración celular. Anabolismo, también llamada fase de síntesis, ya que incluye los procesos bioquímicos cuya finalidad es la construcción de moléculas orgánicas complejas a partir de otras más simples mediante un consumo de energía de ATP. Otra forma de llamarla es fase de biosíntesis, que aprovecha la energía bioquímica y los productos del catabolismo para sintetizar componentes y moléculas necesarias en toda actividad celular. Por ejemplo, la fotosíntesis, síntesis de proteínas, hormonas, anticuerpos o enzimas y la replicación del ADN. Tipos de nutrición. La nutrición es el proceso que garantiza un abasto y permite a los seres efectuar sus funciones vitales. Autótrofos. Son seres que se nutren a sí mismos, utilizan compuestos inorgánicos como el dióxido de carbono para construir sus propias moléculas orgánicas, las cuales pueden usar como combustible celular para producir ATP. Fotoautótrofos. Son organismos quienes tienen capacidad de tomar fotones de la luz del sol como fuente de energía por medio de la fotosíntesis. Fotosintéticos. Son organismos que obtienen energía a través de la oxidación de donantes de electrones de sus ambientes. Estas moléculas pueden ser orgánicas o inorgánicas. Heterótrofos. Estos seres se alimentan de otros organismos, ya que son incapaces de producir su propio alimento y pueden alimentarse de 3 maneras distintas. Holozoica. En estas se obtiene su alimento en forma de partículas sólidas que deben procesarse en su interior. Saprotrofa. Aquí los organismos dependen de residuos orgánicos, materia muerta o en descomposición para poder nutrirse. Parásita. En esta modalidad, una especie obtiene su alimento de partículas sólidas o de líquidos del cuerpo de un organismo hospedero. Los heterótrofos y sus hábitos alimenticios. De acuerdo con su fuente de alimento, los heterótrofos reciben nombres muy peculiares. Herbívoro, aquel que se alimenta de las plantas, como lo podría ser el panda. Frugívoro, aquel que se alimenta de frutas, como el murciélago. Granívoro, se alimenta de semillas, como ciertos tipos de aves. Filófago, se alimenta de las hojas, como lo son las hormigas o un koala. Xilófago es aquel que se alimenta de la madera, como las termitas. Rizófago, se alimenta de las raíces, como las grandes larvas. Nectarívoro, del néctar de las plantas, como los colibríes. Musívoro es aquel que se alimenta del jugo de las plantas. Polinívoro, aquel que se alimenta del polen, como las abejas u otros insectos. Micófago, se alimenta de hongos, como ciertos caracoles o larvas. Carnívoro, aquel que se alimenta de carne, como lo es un tigre o un león. Entomófago es aquel que se alimenta de insectos, como lo podría ser una araña. Piscívoro se alimenta de peces, como los pelícanos o entre otros. Plantófago es aquel que se alimenta del plancton del mar, pueden ser algunos pececitos. Malacófago se alimenta de moluscos, como lo podría ser un cachalote que se alimenta de los calamares. Hematófago se alimenta de la sangre, como lo son los mosquitos o las sanguijuelas. Necrófago se alimenta de cadáveres, como lo son los buitres. Coprófago se alimenta del excremento, como ciertos escarabajos. Guanófago se alimenta del guano. Dentritívoro se alimenta de los detritos. Bacteriófago se alimenta de las bacterias. Oófago se alimenta de los huevos, como una serpiente. Humívoro se alimenta del humus. Y el omnívoro se alimenta de materia tanto animal como vegetal, como podría ser un cerdito o hasta nosotros los seres humanos. Bueno, nosotras como conclusión encontramos que la célula, a pesar de ser un cuerpo extremadamente pequeño, que realice todas estas funciones complejas, se nos hace extraordinario. ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos contenemos millones de estas células y solo pensar que cada una de ellas realiza un proceso individualmente es algo que, wow, sería muy impresionante de ver. Esta presentación nos ayudó a entender un poco más este aspecto de cómo el flujo, cómo la energía fluye en esta célula para que pues, se puedan crear las funciones que la célula pues, necesita para poder sobresalir en el medio. Y es todo por nuestra parte, maestra. Esperemos que le haya gustado. Somos el equipo 9 de QV3.